and left the square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Bueno, pues estamos en un Blitz más, el primero de la temporada, y tenemos aquí a Lola Guindal, que ya la conocéis porque ha estado con nosotros en el Histocast de la historia de los intérpretes de lenguas, y que la podéis encontrar en Twitter como @lapiedra_roseta. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Diréis, ¿y qué tiene que ver esta chica con el tema que viene en el título del podcast? Pues bueno, pues es que ella le tocó vivir el 11 de septiembre, los atentados del 11 de septiembre, pues le tocó esa vivencia, ¿no? Que dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estabas tú? Bueno, pues, ¿dónde estabas tú? Yo estaba en Estados Unidos. En Estados Unidos, o sea que súper bien. Súper bien, además hacía como 2-3 semanas que había llegado. O sea, genial, es decir, Fenomenal, con 16 años. y tu madre encantada. Mi madre encantada, yo con 16 años, la primera vez que salía de España, separada de mi familia, estaba con una familia de intercambio, iba a decir de acogida, ¿no? De intercambio, y hacía pues 2-3 semanas que había llegado. Súper bien, o sea que, bueno, no solamente que es que mi hija dónde estará, no sé qué, no sé cuántos, y para ti también estoy lejos, no estoy con las redes sociales con las que tengo. Redes sociales me refiero a gente afín a ti, conocida, que te puede ayudar. Estás totalmente separado de eso, estás confiando en unos recientes conocidos y a ver lo que pasa. Exacto. Muy bien. Y bueno, pues eso ya es una cosa, una vivencia muy importante, pero claro, ¡pum! Las dos torres, o sea, los aviones contra las dos torres, pero claro, es que claro, vas a explicarlo. Nosotros lo vivimos esto hacia las 3 de la tarde, una cosa así. Pero ¿qué hora era allí? Pues era por la mañana, no sé exactamente qué hora era. Perdona que te interrumpa. Hay que decir que depende, claro, la hora importa mucho de donde estés tú situada, el lugar geográfico donde estás. Claro, yo no estaba en Nueva York ni cerca de la costa este en absoluto. Yo estaba en Wyoming, que está como en el medio oeste, ¿no? Es uno de los estados de los más grandes en superficie y yo creo que es el menos poblado. Hay más población bovina que humana en Wyoming. Entonces, bueno, estaba en una ciudad relativamente grande, una ciudad que será, bueno, relativamente grande para ser Wyoming, que será como del tamaño de Rivas hacia Madrid, una cosa así. Y yo ya había empezado el instituto. Yo creo que Rivas tiene más población, ¿eh? Sí, puede ser, no te sé decir. Estamos hablando de unos 15.000 habitantes. Yo creo que un poquito más, a lo mejor en aquella época, sí, a lo mejor en aquella época sí que eran 15.000. Pero bueno, el caso es que yo ya había empezado el instituto, tenía 16 años y ya había empezado el instituto a lo mejor como hacía un par de semanas o algo así. ¿Habíamos mencionado el nombre del pueblo? Sheridan, Wyoming, está como en el norte está pegando con Montana. Y lo que decía, había empezado el instituto hacía como un par de semanas, una cosa así, no demasiado, me había dado tiempo a hacer algún amigo, luego lo contaré, pero no demasiado. Y allí hay una serie de días en los que se empieza más tarde porque hay reuniones de claustro de profesores. Entonces, para que los profesores se puedan reunir, tú empiezas las clases más tarde. Entonces, ese día era un día de esos. Además, era el primer día que teníamos ese tipo de días y en lugar de entrar a las 8:30 como solía entrar, pues a lo mejor entraba como a las 10, una cosa así. Así que debía de ser pues más o menos las 9, mi hora. No lo sé exactamente, pero era pronto por la mañana. Entonces, recuerdo que me levanté y mi hermana de la familia de intercambio ya estaba por allí desayunando y tenía la tele puesta y me contó, mira, que se ha estrellado un avión en las Torres Gemelas. Yo, la verdad, ignorante de mí, 16 años, estaba más pensando en Melendi que en otras cosas y no había oído nunca hablar de las Torres Gemelas, la verdad.
pero me di cuenta enseguida de que aquello debía de ser una cosa importante porque estaba allí la muchacha, que tenía a lo mejor como 20 años, consternada. Entonces yo... Te puedo interrumpir. Sí. Cuando yo creo que llegaba de un examen de universidad o cosas así. Entonces cuando yo llegué, llegué justo de eso, cansado, y dije, bueno, qué rollo, ¿no? A ver si hay alguna novedad en las noticias. Y entonces abren el telediario directamente con la imagen de una de las Torres Gemelas, pues con humo, o sea, incendiada, ¿no? Y dije, bueno, a lo mejor se anima un poco. Entonces, pues, vamos, que tú, pues, porque a lo mejor eras demasiado joven, ¿no? Ignorante de ti de que eran las Torres Gemelas o lo que suponían. Y yo como en plan de, bueno, un incendio en las Torres Gemelas y ya está. Sí, esta chica me dijo, no, parece que se ha estrellado, no sé si un helicóptero o un avión contra una de las Torres Gemelas. Y yo pensé, hay que ser pardo para estrellarte contra un edificio tan grande. ya hay que ser inútil. Yo fue lo que pensé, en ningún momento pensé que era un ataque terrorista y yo creo que ella tampoco. Ella, ya te digo, debía tener como 20 años y tampoco yo creo que pensó en ningún momento que era un ataque terrorista. Yo creo que pensó que era un accidente. Yo creo que en el fondo es que es muy difícil tener un accidente. En ese momento, ¿vale? En ese primer momento. Sí, pero en el fondo yo creo que todos estábamos pensando, a ver, esto por accidente es difícil, ¿no? Pero claro, hasta que ya no pasa lo segundo, pues... Total, que estábamos allí viendo eso y se estrella el segundo avión en directo. Allí. Claro, pues seguramente igual que lo visteis vosotros en directo en las noticias de Matías Prats, pues yo también lo estaba viendo en directo y vi cómo se estrelló el segundo avión. Pero ya me tenía que marchar al instituto. Entonces me quedé un poco como pensando, joder, ya es difícil que haya dos inútiles que se estrellen contra las Torres Gemelas. Pero bueno, yo me fui al instituto y tenía clase con un profesor de historia. Y el profesor de historia nos puso la tele para que lo viésemos allí. Y en un momento... Muy bien hecho. Dentro del instituto, sí. Pero todos los demás los profesores lo hicieron. En un momento dado se corta la señal de la tele. Y yo, claro, acojonada de... se ha cortado la señal de la tele, la ha cortado el instituto, la ha cortado... Pero se cortó la señal de la tele de que se apagó la tele o se pusieron la niebla. Se puso en niebla, sí, exacto. En plan de... Como ponían antiguamente en España, era la carta... ¿Usaban carta de cierre? Carta de ajuste. No, se puso en niebla como si alguien hubiese apagado el cable, ¿no? Sí. La señal, como el... ¿cómo se llama esto? Lo que teníamos de Canal Plus. Sí, que no, el decodificador, ¿no? Como si hubieran desconectado la antena. Sí, así, efectivamente. Y yo, claro, me acojoné porque pensé, ¿esto quién lo ha desconectado? ¿Lo ha desconectado el gobierno de Estados Unidos? ¿Esto lo ha desconectado el director del instituto? ¿Quién ha desconectado la señal de televisión, no? Entonces, bueno, continuamos con las clases. Allí van por periodos, entonces tú tienes... Ojo, que continuar con las clases. O sea, después de lo que acabas de ver y de repente que te cortan así la señal, dices, ¿qué es esto? O sea, como claro, pero tampoco había mucha más alternativa. Ya estábamos en el instituto. Está como habría cuchicheos en clase y de todo. O sea, tampoco te creas, es que tampoco había cuchicheos en clase. Sí, o sea, en España no. La gente, los chavales de 16, 17 años, no estaban preocupados, eran más los profesores los que se les veía un poco como cara de descompuestos y cara de estamos viendo un momento histórico. Ellos tampoco sabían por qué se había cortado la señal. Pero bueno, efectivamente, no sabes por qué se ha cortado la señal. No sabes por qué se ha cortado. Tú eres un profesor de allí, ¿no? Que tienes a cargo un montón de gente. Pero tú eres adulto, tú tienes tu familia y todo esto. Se te corta la señal. Has tenido dos... bueno, ya yo creo que ellos sabían que... tiene pinta en ese momento, cuando estábamos en clase con este profesor, ya sabíamos que había más aviones. No sabíamos exactamente contra quién habían atacado, pero sabíamos que había más aviones que habían impactado en distintos sitios de Estados Unidos. No sabían si era un ataque terrorista. Desde luego sí que sabían que era un ataque. Eso sí. Sí. Claro, se te corta la señal y dicen, ¿nos están invadiendo? ¿Qué está pasando? Claro, no saben nada. Bueno, el caso es que continuamos, ¿no?, con las clases. Y ya te digo, los chavales tampoco les estaban dando demasiada importancia, pero los profesores sí. Y entonces llega, lo que te estaba contando, ¿no? Va por periodos, tú tienes una serie de clases a la mañana, como 3 clases, y luego tienes como un recreo, algo así. Que no es un recreo como los de España de salir al patio a jugar al fútbol, sino que tienes una pausa, ¿no? Entonces, por aquella época yo ya me había echado un amigo noviete cuyo padre era profesor del instituto. Entonces me lo encontré por el pasillo y me dijo, vente al despacho de mi padre que él sí que tiene tele. O sea que lo que habían hecho había sido cortar la señal de las teles de las aulas.
pero los profesores en su despacho sí Bueno, que tenían tele. no quiere, o sea, eso es tranquilizador porque dices, no es un ataque de los soviéticos o algo así. Sí. Y entonces me acuerdo que estábamos allí, de hecho a lo mejor no era el recreo de la mañana, sino ya era el recreo directamente de la hora de comer. El caso es que estábamos allí, el profesor en el despacho, mi amigo y yo sentados en el suelo viendo las declaraciones de Bush. Y ya estaba Bush hablando de esto ha sido un ataque terrorista y vamos a ir con todo contra quien haya hecho contra quien haya perpetrado este ataque contra los Estados Unidos, ¿no? Y en ese momento yo miré al profesor en plan de me acojono, porque nosotros habíamos vivido, o sea, yo había vivido el terrorismo de ETA en mi casa. No en mi casa, ¿no? Pero en España, ¿no? En España vivías no con el temor de que te matasen, pero sí como... que podía Sí, estallar una bomba. sí, efectivamente, con lo de las amenazas de bomba era una cosa constante, ¿no? Y pensar que eso podía suceder en Estados Unidos, pues me acojonaba mogollón. Y el tipo este, claro, me tranquilizó diciéndome, a ver, tú ahora mismo estás en el lugar más seguro del mundo porque estás en Estados Unidos y ahora nos hemos blindado a tope. Y además es que estás en Wyoming, que es que no hay nada en Wyoming. Que no van a venir a por el ganado bovino. Efectivamente, no va a venir nadie a perpetrar un ataque terrorista contra Yellowstone Park. O sea, tranquila. Y en verdad es cierto, ¿no? Mi madre ya estaba, por supuesto, en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, intentando buscar un vuelo para venir a buscarme. Yo soy hija única, con lo cual mi madre histérica, y a mi madre le dijeron efectivamente lo mismo. Tu hija está ahora mismo en el lugar más seguro del mundo, no hay vuelos, no puedes ir a buscarla y además sería una tontería porque ponerte tú ahora en riesgo cogiendo un avión cuando no sabes qué plan lleva esta peña es lo más tonto que puedes hacer. O sea, es que ella en Wyoming va a estar bien. Yo empecé a llamar a mi casa cuando llegué a mi casa, empecé a llamar a España para intentar comunicarme, claro, no había móviles, intentar comunicarme con ellos de alguna manera, ¿no? De decir, oye, estoy bien, no os preocupéis por mí. A mi madre no la pude localizar porque mi madre estaba efectivamente intentando volar y entonces conseguí contactar, no sé si con mi tía o con mi tío. El caso es que con uno de los dos hablé y les dije, oye, estoy bien, no hay ningún problema, yo de aquí no me voy a mover, me han dicho que estoy súper segura y bueno, que no dejéis de tener en cuenta que yo ahora mismo estoy de Nueva York como de Madrid a Rusia, o sea, que esto está muy lejos de Nueva York y de cualquier núcleo urbano un poco importante. Entonces, bueno, pues tranquilos todos y ya está. Y la verdad es que me acuerdo de las semanas siguientes. Yo de esto me enteré a posteriori, ¿no? Pero vosotros visteis gente tirarse de las Torres Gemelas. Pues no del todo, o sea, quiero decir, veías una cosa que caía y decía, ahí hay un hombre que se cae. Yo veía papeles. Nosotros de eso no vimos absolutamente nada, ni vimos en el momento, ¿no? No vimos tampoco imágenes de Nueva York, del incendio, de bomberos moviéndose por allí, todo eso no lo veíamos. Nosotros veíamos como las Torres Gemelas humeantes, el Pentágono humeante, como desde la distancia, pero no veíamos a personas huyendo ni nada de eso. No, eso, no, ni siquiera eso. no. O sea, que tenían muy controladas las imágenes. Sí. Pues aquí imágenes de helicópteros por todos lados, de gente por... Sí, eso sí vimos mucho. No, yo todo eso no lo recuerdo y de hecho me escamaba bastante que no pusiesen ese tipo de imágenes en la televisión, pero nosotros solamente veíamos a Bush todo el rato hablando de movidas diferentes y eso, y las Torres Gemelas o los atentados como humeantes. ¿Y el derrumbe no lo visteis? Y el derrumbe yo creo que no lo vimos, pero no te sabría decir, creo que no. Claro, es que ya mezclo, ¿no? Y entonces no sé si las imágenes que yo recuerdo, las recuerdo porque las he visto a posteriori o porque las he visto allí. El derrumbe, a lo mejor no lo viste porque te cortaron la señal. No lo sé. El caso es que yo recuerdo que allí todo el mundo, tanto demócratas como republicanos, estaban a una con lo que estaba diciendo el presidente. O sea, yo en el momento en el que sucedió el atentado, estaba con una familia de intercambio bastante América profunda, pero eran demócratas. Y luego estuve con otra familia que eran más profesionales liberales, no eran abogados, sanitarios, también eran demócratas
y tanto unos como otros estaban a tope con ir a por todas, Sí, vamos a atacar cualquier país, ataquemos lo que sea. El que sea que haya ayudado, destruido. Ataquemos lo que sea, da lo mismo que. Y el profesor con el que estuve, el que me tranquilizó y estuve en su despacho, ese era republicano y ese sí que estaba como matemos a todo el mundo, ¿no? Sí. Pero recuerdo sí que había no había un no a la guerra, nadie se planteaba no atacar Afganistán o Irak o lo que hiciera falta, que dijese Bush a tope con atacarlo. La cuestión es que se le hiciera bien. Tampoco, ¿eh? Yo creo que esa gente estaba como ansiosa por encontrar un culpable. En plan, no me toquéis las... O sea, demostrar de no me toquéis las narices o algo así. Encontrar un culpable cualquiera, porque yo creo que en ese momento se sintieron muy vulnerables. Muy vulnerables y necesitaban demostrar fuerza. Sí, y tanto demócratas como republicanos. Sí, o sea, aquí en España hubo ese un poquito de... Bueno, yo me acuerdo de estar en el metro y estar, porque tenía que ir y tal, al centro, y me acuerdo había algunas personas que decían, bueno, ya se le está bien empleado a los americanos, no sé qué, no aguantas, tal y cual. Y era como, yo creo que no lo has pensado bien, porque es que en ese momento era un poder omnímodo, o sea, no es como ahora, que ahora tienes a China, tienes a Estados Unidos, y ya había Rusia entonces no era lo que es ahora. Quiero decir que los americanos podían hacer y deshacer lo que les diera la gana, y era como, no le toque la bolinda, o sea, esta gente, en fin. Y te diré también que poco después fue Halloween, claro. Y entonces a mi amiga polaca y a mí se nos ocurrió la ideaca de una vestirnos de militar y la otra vestirse de Osama Bin Laden. Y esto no hizo... claro, esto no hizo ni puta gracia, pero absolutamente nada de gracia. O sea que yo creo que en España o en Polonia, ¿no? En Europa, lo primero que tiramos es a la guasa. O sea, ¿quién se disfrazó de Bin Laden? Maradona. Sí, pues nosotros nos marcamos un Maradona y en España o en Europa enseguida se tiende a la guasa y allí son muy recelosos de este tipo de cosas y sobre todo, pues ya te digo, en ese momento que habían sentido su vulnerabilidad tan de cerca. Cuando les han tocado a ellos, pues improvisas, pero... Sí, así que tuvimos que improvisar y buscar otra cosa. Sí, las dos de militares y ya está. Y fuera. Sí. Pues nada, bueno, al final no pasó... No pasó nada. Lo que pasa es que ese momento de incertidumbre, más incertidumbre que en ningún lado. O sea, sí, mi madre lo recuerda con muchísima angustia, yo lo recuerdo como una aventura, porque tuvo final feliz, ¿no? Y eso, ir buscando la tele, ir buscando la información. Luego este profesor me siguió muy de cerca, me iba contando qué estaba pasando, ¿no? Porque quieras que no, con 16 años tienes poca información y poco conocimiento geopolítico. Entonces, bueno, el hecho de tener una persona que te va explicando qué está sucediendo y por qué, pues da bastante tranquilidad. Y mi madre lo recuerda, ya te digo, con muchísima angustia, y yo lo recuerdo pues como una aventura. Pues nada, ya sabéis, si os toca una cosa de esta, es mejor que os toque en Soria, un lugar, o Mongolia, o Wyoming, ahí, perdido la mano de Dios, porque vas a estar mucho más a salvo. Rodeados de vacas. Eso es, rodeados de vacas. Bueno, pues un testimonio más, bueno, para sumar a estas cosas, ¿no? Visto desde dentro de Estados Unidos, particularmente ahí en Wyoming. A mí me gustaría saber, a lo mejor te pueden contar en comentarios, cómo lo vivió la gente desde otras partes de Estados Unidos, que seguramente de los oyentes que tiene, seguro que algunos lo vivieron en la costa este o en la costa oeste, que son ciudades muchísimo más pobladas y seguramente estaban mucho más acojonados que yo. Estaba pensando que en Los Ángeles, con la diferencia horaria que tienen, pues a lo mejor les pilló dormidos. Y sin a lo mejor, pues muy probable. Sí. Así que nada. Pues nada, muchas gracias, Lola. Ya sabéis que la podéis seguir en Twitter como @lapiedraroseta. Así que cuando estés, Y nada, venga. Hasta la próxima. Hasta luego.